hice un top, que es los media, de las 10 peores videoconsolas, pero en aquel entonces mi experiencia era limitada, y se nota. En la selección de consolas incluí algunas de las cuales, como la Wii U o la PS Vita, que no merecían estar en la lista. Además, la argumentación dejaba mucho que desear. Hoy he decidido hacer un remake de ese antiguo vídeo, centrándome en consolas menos conocidas que seguramente te sorprenderán. Esta vez contaré con una mejor argumentación, gracias a las experiencias aprendidas a lo largo del tiempo. En este top evaluaré las consolas tanto por su catálogo de juegos como por sus ventas. Estas son las 10 peores videoconsolas de la historia. Número 10. Mucho antes de la famosa guerra de consolas entre Nintendo y Sega en la década de los 90, Atari reinó como el gigante indiscutible de la industria de los videojuegos durante los finales de los años 70 y principios de los 80. Atari dominó el mercado gracias al éxito de su consola, la Atari 2600. Sin embargo, como ocurre con muchas cosas en la vida, no todo dura para siempre. El declive de Atari comenzó tras el desastroso lanzamiento del videojuego E.T. el extraterrestre. Durante las navidades de 1982, marcó el inicio de la famosa crisis de 1983. Este declive también se reflejó en la Atari 5200, la sucesora de la Atari 2600, que llegó al mercado poco antes del infame juego antes mencionado. A pesar de ser una consola mucho más potente en todos los aspectos a su predecesora, la Atari 5200 tenía varios problemas. Su tamaño era notoriamente grande, incluso para los adultos, lo que la convierte en una de las consolas más grandes de la historia. Además, sus controles eran incómodos de manejar, y muchos de los juegos en su catálogo se sentían como versiones actualizadas de los juegos de Atari 2600. El primer modelo de esta consola tenía 4 puertos para los mandos, pero muy pocos juegos tenían esa función, a lo que tuvieron que sacar un modelo con 2 puertos para 2 mandos. La Atari 5200 vendió al final 1 millón de copias, muy inferior a comparación de las 30 millones de su predecesora. Número 9. En 2003, Nokia, la multinacional finlandesa, intentó incursionar en el mercado de las consolas portátiles con un híbrido entre consola portátil y teléfono móvil. Celular. La Engine. La recepción de esta consola fue peculiar, por decirlo suavemente. El intento de fusionar una consola portátil con un teléfono móvil de la época resultó en un fracaso evidente. Uno de los principales inconvenientes de la Engine fue su diseño poco convencional. Para insertar cartuchos de juego, los usuarios tenían que apagar la consola, retirar la batería y luego insertar el cartucho. Este proceso fue incómodo y poco práctico, dejando perplejos a muchos. No sé en qué demonios estuvieron pensando. Los problemas no terminan aquí. No, los controles de la Engine eran torpes e imprecisos, dificultando la experiencia de juego. Además, la pantalla estaba orientada verticalmente en lugar de horizontalmente, lo que limitaba la visibilidad de los juegos. Pues el lado de teléfono móvil era muchísimo peor. A la hora de hablar se sentía muy cómodo, ya que se tenía que colocar la oreja en esta zona para no manchar la pantalla. Un año después, Nokia sacó una versión mejorada de la consola, llamada Engine TV, siendo más consola que móvil, y a pesar de arreglar el diseño, la gente se molestó mucho por gastarse pasta gansa en un producto nuevo del año pasado. En cuanto al catálogo de juegos, la mayoría eran ports de títulos de Game Boy Advance, pero no estaban muy bien ejecutados en la consola, como su versión de Crash Nitro Kart. Al final, la Engine vendió unas 3 millones de copias, y lo único que merece la pena de ella hoy en día es meterle emuladores de NES o Super Nintendo.
Número 8. Otra vez volvemos a hablar de Atari, pero esta vez de una consola mucho más conocida a comparación del Atari 5200. Es nada más ni menos que el Atari Jaguar. A pesar de ser la primera videoconsola de 64 bits en llegar al mercado, la Jaguar tuvo una serie de problemas notables. En primer lugar, su mando es considerado uno de los peores diseñados de la historia. Incómodo de usar, aunque no tanto como el del Atari 5200. Además, a pesar de tener 64 bits, lo que la hacía más potente que la Sega Saturn o la PlayStation, que son de 32 bits, lo cierto es que era inferior técnicamente a esas consolas. Los escasos juegos de la Atari Jaguar carecían de atractivo visual, y de los pocos juegos que realmente valían la pena en esta consola son Alien vs Predator, los ports de Doom y Wolfenstein y Rayman, que casualmente esta fracasada consola vio nacer al recordado personaje creado por Ubisoft. Al final, la Atari Jaguar vendió 1.250.000 unidades, sepultando a Atari en el mercado de las consolas modernas durante mucho tiempo, hasta la salida del Atari VCS. Número 7. En 1993, Panasonic decidió adentrarse en la industria de los videojuegos para competir con Nintendo y Sega, lanzando la 3DO. Aunque la 3DO superaba en potencia a la Super Nintendo y a la Sega Mega Drive o Genesis, su biblioteca de juegos era limitada y carecía de títulos atractivos. De hecho, algunos de sus juegos se consideran entre los peores videojuegos jamás creados, como este intento cutre de imitar a Mortal Kombat y Jurassic Park Interactive, que es considerado el peor juego basado en la franquicia Jurassic Park. Los únicos juegos notables de esta consola fueron Street Fighter 2 Turbo y el port de Samurai Shodown. Sin embargo, el resto de juegos dejaban mucho que desear. No es de sorprender que esta consola fracasara, y con razón, especialmente considerando que un año después Sony lanzó la icónica PlayStation. El periodo de vida de la 3DO llegó a su fin en febrero de 1997, con ventas de aproximadamente 2 millones de unidades. Número 6. Si bien la consola que se encuentra en el sexto puesto no es precisamente una videoconsola, sino un periférico para la Sega Mega Drive o Genesis. Lo cierto es que la Sega 32X dejó mucho que desear. Sega ya tenía ciertos tropiezos con otro periférico, la Sega CD o Mega CD, pero al menos esta tenía un catálogo más decente a comparación de la 32X. Este periférico aumentaba la potencia de la Mega Drive o Genesis, como dice su nombre, a 32 bits, y sirvió como una consola de transición a la nueva generación. Al principio, este periférico tuvo una buena aceptación por el público. Esto debido al bajo precio que tenía y la expansión de la potencia de la Mega Drive. Pero con el pasar del tiempo, este periférico empezó a estar catalogado como una de las peores consolas de todos los tiempos. ¿Y por qué? Primero, su catálogo de juegos es muy poco llamativo a comparación de la Mega Drive o Genesis. En su mayoría, títulos de pésima calidad. En segunda, el lanzamiento al mercado de la Sega Saturn unos meses después. Esto provocó que la gente se sintiera estafada. Como resultado, uno de los mayores fracasos en la historia de Sega. Número 5. A partir de este punto del top, exploraremos consolas que son tan lamentables que ni siquiera querrías tenerlas en tu casa, ni mucho menos emularlas. La Philips CDI, aunque no sea una videoconsola en el sentido tradicional, al igual que la Sega 32X, que es un periférico, sino más bien es un reproductor multimedia CD,
que se ha ganado una infame reputación entre los jugadores y con razón. Lanzada al mercado en 1991 y descontinuada en 1998, fue una videoconsola pionera para su época, ya que podía usar CDs, pero ¿por qué está en este top? Simple, la Philips CDI se caracteriza por tener uno de los peores controles jamás diseñados, que luego sacaron una versión mejorada, una biblioteca de juegos escasa y poco llamativos de mala calidad. Para empeorar las cosas, algunos de estos juegos contaron con personajes icónicos de Nintendo, como Mario o Link, los cuales son considerados como algunos de los peores videojuegos de toda la historia. Por todas estas razones, la Philips CDI se le considera como una de las más infames videoconsolas de la historia. Número 4. Estoy más que seguro que no muchas personas conocerán esta consola, pero no vendría mal contar un poco de historia acerca de ella. La HyperScan fue creada por la empresa juguetera Mattel en 2006 y descontinuada tan solo un año después, debido a su pobre desempeño en ventas. Esta máquina fue recibida con fuertes críticas, tanto por jugadores como por expertos, por su diseño deficiente, la baja calidad de construcción y su catálogo extremadamente limitado, compuesto por solo 5 juegos poco atractivos. Además, enfrentó problemas relacionados con los controles y el uso de tarjetas especiales necesarias para acceder a contenido adicional. Vale la pena señalar que la HyperScan también fue la plataforma de lanzamiento del primer juego basado en Ben 10, que en retrospectiva parece más un juego flash que un videojuego para videoconsolas de sobremesa. Número 3. ¡Ay por Dios! En un top sobre las peores videoconsolas de la historia es inevitable hablar de esta fallida máquina, la Cibo. Lanzada al mercado en 2009 y descontinuada el 30 de septiembre de 2011, la Cibo es como una especie de Nintendo Wii, pero con peores gráficos y un hardware desfasado para la época. Esta consola ofrecía ports de calidad extremadamente baja de videojuegos reconocidos, siendo un ejemplo destacado la versión de Resident Evil 4, considerada la peor versión de la cuarta entrega de la icónica saga de survival horror creada por Capcom. Además, presentaba problemas en su infraestructura, ya que los juegos se descargaban de manera inalámbrica, lo que resultaba problemático en áreas con conexiones de internet de mala calidad. La Cibo también generó controversia debido a su fabricación con materiales de baja calidad y la presencia de una ranura SD que resultó ser un componente externo, ya que la consola carecía de los componentes internos necesarios para utilizarla. Al final terminó siendo una de las peores videoconsolas de todos los tiempos, con una biblioteca pobre de 57 títulos. Número 2. Es triste que el último proyecto de Junpei Yokoi, el talentoso creador de la Game Boy, haya resultado ser uno de los mayores fracasos de la historia de Nintendo y de los videojuegos en general. Estoy hablando de la Virtual Boy, una consola lanzada al mercado en 1995 y descontinuada apenas unos meses después. Nintendo tenía la intención de innovar en el campo de la realidad virtual, pero la Virtual Boy tenía varios problemas significativos. Para empezar, todos los juegos se mostraban en un monótono rojo, lo que, junto con la representación primitiva de los gráficos en forma de vectores, resultaba bastante incómodo, además de poseer un catálogo de juegos pobre. Lo peor de todo es que el manual advertía que las personas epilépticas o con problemas en los ojos tenían que mantenerse alejadas de esta consola.
Esto es genial. Antes de revelar el primer puesto, quisiera hacer unas menciones honoríficas. Apple Pippin. Creada entre Apple y la juguetera nipona Bandai, esta juguetera tenía como objetivo competir con titanes como Sony o Nintendo. Sin embargo, su catálogo de juegos era pobre y poco llamativo para los jugadores. Rápidamente se convirtió en una de las consolas con peores ventas y con un periodo de vida de apenas 2 años. Earthzone. Desarrollada por Tiger Electronics, la Earthzone utilizaba campañas comerciales en televisión, pero aún así fue un gran fracaso. Con una biblioteca de juegos extremadamente limitada, gráficos borrosos, jugabilidad limitada y un diseño incómodo, colocarse esta máquina en la cabeza se asemejaba más a un scooter de Dragon Ball que a una experiencia de videojuego. Número 1. Finalmente hemos llegado al primer lugar de este top, donde se encuentra la que es, en mi opinión, la peor idea para una videoconsola: Lagame.com. De seguro conocerás a Tiger Electronics, que he mencionado anteriormente. Esa compañía que hoy en día es propiedad de la juguetera Hasbro, conocida por haber creado a los Furbies y por supuesto a las máquinas LCD basadas en los videojuegos del momento o en licencias, que tus padres te las daban para mantenerte entretenido en los viajes largos en el coche. Pues bueno, Tiger Electronics en 1997 se les ocurrió meterse en el mercado de las consolas portátiles. Y para ello les pareció una buena idea mezclar la tecnología de sus juegos LCD con las portátiles de la época. ¡Error! Pese que tenga un precio bastante barato y tener ports de títulos bastante buenos de la época, aunque de una calidad bastante pésima, la idea de la consola no funcionó. Un año después saldría la Game Boy Color, una consola muy superior en todo a la Game.com, con un precio de $90 y tener un catálogo mucho más llamativo. Esto provocó que la Game.com vendiera menos de 300.000 unidades, convirtiéndose en un fracaso rotundo. Y bueno, esto sería todo el vídeo, y si les gustó, apreciaría vuestro todopoderoso like, comenten lo que quieran sin ofender, compartirlo con vuestros amigos, activar la campanita para estar pendientes de todo lo que yo haga, haceros miembros del canal y suscribiros. Soy Darmishima y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Sayonara!